Durante décadas, Arabia Saudita ha construido uno de los ejércitos mejor financiados del planeta. Con un presupuesto militar que se encuentra entre los más altos del mundo, el reino ha adquirido algunos de los sistemas de armas más avanzados disponibles en el mercado internacional: cazas de última generación, sistemas de defensa antimisiles, tanques modernos y una amplia red de equipamiento militar occidental. Sobre el papel, esta acumulación de tecnología coloca a Arabia Saudita entre las fuerzas militares más poderosas de Medio Oriente. Sin embargo, el poder militar no se define únicamente por el valor del equipamiento ni por el tamaño del presupuesto. En los últimos años, el ejército saudí ha enfrentado escenarios que han puesto a prueba sus verdaderas capacidades: conflictos regionales, ataques con drones y misiles contra su infraestructura estratégica y una rivalidad cada vez más visible con Irán dentro del equilibrio de poder del Golfo. La cuestión entonces no es simplemente si Arabia Saudita posee un ejército moderno. La pregunta más relevante es otra: ¿qué tan efectivo es realmente el poder militar saudí cuando se analiza su doctrina, su experiencia en combate y su capacidad para sostener operaciones en un entorno estratégico complejo? En este video analizaremos el verdadero poder militar de Arabia Saudita, su posición estratégica, la estructura de sus fuerzas armadas, las capacidades reales de su arsenal y también las limitaciones que condicionan su papel dentro del equilibrio militar de Medio Oriente. Para entender el poder militar de Arabia Saudita, primero hay que observar su posición en el mapa. El reino se encuentra en el centro del Medio Oriente, ocupando la mayor parte de la península arábiga y dominando gran parte de la costa occidental del Golfo Pérsico, una de las regiones más sensibles del sistema energético mundial. Desde estos territorios se supervisan algunas de las rutas por donde circula una proporción significativa del petróleo que alimenta la economía global. Muy cerca de sus costas se encuentra además el Estrecho de Hormuz, un punto de estrangulamiento estratégico por el que transita una parte crucial del comercio energético internacional. Cualquier crisis militar en esta zona puede afectar directamente a los mercados globales, algo que explica por qué la estabilidad del Golfo es observada con tanta atención por las grandes potencias. Este entorno geográfico también coloca a Arabia Saudita frente a una rivalidad regional persistente: la competencia estratégica con Irán. Ambos países representan polos opuestos dentro del equilibrio político y militar del Golfo, y sus intereses se cruzan en múltiples escenarios, desde Yemen hasta el control de las rutas marítimas y la influencia sobre actores regionales. Por eso, cuando se analiza el poder militar saudí, no se trata únicamente de defender un territorio nacional. En la práctica, Arabia Saudita protege uno de los centros energéticos más importantes del mundo y opera dentro de un equilibrio regional donde cualquier cambio puede tener consecuencias globales. Arabia Saudita no ha construido su ejército lentamente, en gran medida lo ha comprado. Durante las últimas décadas, el reino ha mantenido uno de los presupuestos militares más altos del mundo. Cada año destina decenas de miles de millones de dólares a defensa, una cifra que lo sitúa de forma constante entre los mayores inversionistas militares del planeta y muy por encima de la mayoría de países de Medio Oriente. Este gasto se ha traducido en una política sostenida de compras masivas de armamento avanzado, principalmente a proveedores occidentales. En lugar de desarrollar una gran industria militar propia, Arabia Saudita ha optado por adquirir directamente algunos de los sistemas más modernos disponibles en el mercado internacional. Entre estos destacan los cazas F-15SA, una de las versiones más avanzadas del F-15 estadounidense, y los Eurofighter Typhoon europeos, que constituyen el núcleo de su aviación de combate. A estos se suman sistemas de defensa antimisiles Patriot, tanques M1A2 Abrams de origen estadounidense y una amplia flota de vehículos blindados y sistemas de artillería modernos. El resultado es un aparato militar altamente equipado y tecnológicamente avanzado para los estándares regionales. Sin embargo, esta estrategia también refleja una realidad estructural. Arabia Saudita cuenta con una población relativamente limitada para sostener fuerzas armadas masivas. Por esa razón, su modelo militar ha buscado compensar el tamaño con tecnología, apostando por un ejército menos numeroso, pero equipado con sistemas de alta capacidad operativa. Pero el dinero no lo explica todo. El poder militar de Arabia Saudita se organiza en varias ramas principales que forman el núcleo de su aparato de defensa: el ejército saudí, la Fuerza Aérea Real Saudí, la Marina Real Saudí y la Guardia Nacional Saudí. En conjunto, las Fuerzas Armadas del Reino cuentan con aproximadamente 230.000 efectivos activos, una cifra considerable dentro de Medio Oriente, aunque inferior a la de algunas potencias regionales con poblaciones más grandes. Sin embargo, el objetivo del modelo saudí no ha sido construir el ejército más numeroso de la región, sino uno altamente profesional y tecnológicamente equipado. Cada una de estas ramas cumple funciones específicas dentro del sistema de defensa del país. El ejército se encarga de la defensa territorial y de las operaciones terrestres. La Fuerza Aérea constituye el principal instrumento de proyección militar, mientras que la Marina protege las rutas marítimas estratégicas del Golfo. Paralelamente, la Guardia Nacional actúa como una fuerza adicional de seguridad, con un papel importante en la protección interna y en la estabilidad del régimen. A esta estructura se suma un elemento clave: el apoyo técnico y logístico de aliados occidentales, especialmente de Estados Unidos y de varios países europeos que participan en entrenamiento, mantenimiento y cooperación militar. El resultado es un ejército relativamente moderado en tamaño, pero equipado con tecnología avanzada y diseñado para operar dentro de un sistema de alianzas estratégicas en la región.
Si existe un pilar del poder militar saudí, está en el aire. La Fuerza Aérea Real Saudí constituye la capacidad militar más avanzada y operativamente relevante del reino. Durante décadas, Arabia Saudita ha invertido enormes recursos en construir una aviación de combate moderna, capaz de proyectar poder a lo largo de toda la región. El núcleo de esta fuerza está formado por los F-15SA, una de las versiones más avanzadas del caza estadounidense F-15, diseñados para operaciones de superioridad aérea y ataque de precisión. A estos se suman los Eurofighter Typhoon, cazas europeos de alta maniobrabilidad que amplían las capacidades de combate del país. Además de estas plataformas principales, Arabia Saudita opera versiones modernizadas de otros F-15 y mantiene una estructura aérea que incluye aviones de alerta temprana tipo AWACS, fundamentales para coordinar operaciones y vigilar grandes áreas del espacio aéreo regional. A esto se añade una capacidad que pocas fuerzas aéreas de la región poseen en gran escala: aviones de reabastecimiento en vuelo, que permiten extender el alcance de las misiones y sostener operaciones aéreas durante más tiempo. En conjunto, estas capacidades otorgan una clara ventaja frente a muchos de sus vecinos. Su aviación puede realizar ataques de precisión, controlar amplios espacios aéreos y responder con rapidez ante crisis regionales. Si se compara con otras fuerzas de la región, como la aviación iraní, que depende en gran parte de aviones más antiguos, la diferencia tecnológica resulta evidente. Por esa razón, dentro del modelo militar saudí, la aviación no es simplemente una rama más de las Fuerzas Armadas. Es la herramienta principal para proyectar poder, imponer presencia en el Golfo y responder rápidamente a amenazas en el entorno regional. Pero la mayor amenaza para Arabia Saudita no viene del aire tripulado, sino de drones y misiles. En las últimas décadas, el reino ha invertido grandes recursos en sistemas de defensa antimisiles, conscientes de que su infraestructura energética y sus centros urbanos representan objetivos estratégicos dentro de cualquier conflicto regional. Uno de los pilares de esta defensa es el sistema Patriot, desarrollado por Estados Unidos y desplegado en distintos puntos del país. Estos sistemas están diseñados para interceptar misiles balísticos y otras amenazas aéreas antes de que alcancen su objetivo, formando una de las capas principales del escudo defensivo saudí. La protección de instalaciones petroleras, refinerías y terminales energéticas es una prioridad central dentro de esta estrategia. Arabia Saudita depende profundamente de estas infraestructuras no solo para su economía, sino también para el equilibrio energético global. Sin embargo, los conflictos recientes en la región han demostrado que incluso los sistemas más avanzados enfrentan desafíos. Ataques con drones y misiles contra infraestructuras energéticas han puesto a prueba la capacidad defensiva del país, evidenciando el impacto que pueden tener las nuevas formas de guerra asimétrica. Gran parte de estas amenazas provienen de milicias y actores regionales vinculados a la rivalidad estratégica entre Arabia Saudita e Irán, lo que convierte la defensa aérea en un elemento esencial dentro del equilibrio militar del Golfo. En este contexto, proteger el territorio saudí no es solo una cuestión de seguridad nacional, es también una pieza clave para mantener la estabilidad energética de la región y del sistema internacional. En tierra, Arabia Saudita dispone de un ejército moderno, pero menos probado. El núcleo de sus fuerzas terrestres está compuesto por unidades mecanizadas equipadas con algunos de los sistemas más avanzados disponibles en el mercado internacional. Entre ellos destacan los tanques M1A2 Abrams, una de las plataformas de combate más sofisticadas de origen estadounidense, capaces de operar en escenarios convencionales con alto nivel de protección y potencia de fuego. A estos se suman diversos vehículos blindados de transporte y combate, junto con sistemas de artillería occidental moderna, que permiten al ejército saudí sostener operaciones mecanizadas y ofrecer apoyo de fuego a gran escala en el campo de batalla. En términos estructurales, el modelo terrestre saudí se basa en un ejército altamente mecanizado, con una fuerte inversión en equipamiento moderno y en la movilidad de sus unidades. La idea detrás de este enfoque es compensar las limitaciones demográficas del país mediante tecnología, potencia de fuego y capacidad logística. Sin embargo, existe un factor que muchos analistas consideran clave al evaluar el poder real de estas fuerzas. Su experiencia en combate convencional a gran escala ha sido relativamente limitada en comparación con otros ejércitos de la región. Esto no significa que el ejército saudí carezca de capacidades, pero sí que gran parte de su estructura ha sido diseñada más en torno al equipamiento y la preparación teórica que a la experiencia acumulada en conflictos prolongados. En el mar, la prioridad saudí es clara: proteger el flujo del petróleo. Arabia Saudita posee una marina diseñada principalmente para operar en el Golfo Pérsico y en el Mar Rojo, dos espacios marítimos fundamentales para el comercio energético internacional. Desde estas aguas circula una parte significativa del petróleo que abastece a los mercados globales, lo que convierte a la seguridad marítima en un elemento central de la estrategia del reino. Las fuerzas navales saudíes realizan patrullas constantes para proteger rutas comerciales, infraestructuras portuarias y plataformas energéticas frente a posibles amenazas que van desde sabotajes hasta ataques con misiles o drones contra buques e instalaciones estratégicas. En los últimos años, el país también ha iniciado programas de modernización
operación naval, incorporando nuevas fragatas, sistemas de defensa marítima y capacidades de vigilancia más avanzadas, con el objetivo de reforzar su presencia en el Golfo y en las rutas que conectan con el Océano Índico. La importancia de esta misión va más allá del ámbito militar. Proteger estas rutas significa garantizar la continuidad del comercio energético global y preservar la estabilidad económica de una región que sigue siendo uno de los principales centros de producción de petróleo del planeta. Pero el verdadero examen del poder militar saudí no está en los ejercicios, sino en Yemen. En 2015, Arabia Saudita lideró una coalición militar para intervenir en la guerra civil yemení con el objetivo de frenar el avance de los rebeldes hutíes, un movimiento que Riad considera cercano a la influencia estratégica de Irán en la región. Desde el inicio del conflicto, la estrategia saudí se ha apoyado principalmente en su superioridad aérea. La Fuerza Aérea del Reino llevó a cabo miles de misiones de bombardeo contra posiciones hutíes, infraestructuras militares y rutas logísticas, intentando debilitar la capacidad operativa de sus adversarios. Sin embargo, lo que inicialmente se planteó como una operación relativamente rápida terminó convirtiéndose en un conflicto prolongado y complejo. Este escenario reveló dos realidades importantes sobre el poder militar saudí. Por un lado, confirmó la capacidad del reino para proyectar poder aéreo a gran escala y sostener operaciones militares durante largos periodos, pero al mismo tiempo también puso de manifiesto las dificultades que enfrenta para traducir esa superioridad tecnológica en resultados decisivos sobre el terreno. La guerra en Yemen no solo se convirtió en el conflicto más significativo en el que ha participado Arabia Saudita en las últimas décadas, sino también en una prueba real que expuso tanto las fortalezas como las limitaciones de su modelo militar. Y aquí aparece una de las mayores limitaciones del poder saudí. A pesar de contar con uno de los arsenales más modernos de Medio Oriente, una gran parte del equipamiento militar saudí depende de proveedores extranjeros. La mayoría de sus sistemas de combate, desde aviones y tanques hasta sistemas de defensa aérea, han sido adquiridos a Estados Unidos y a varios países europeos. Esta situación implica que elementos esenciales para el funcionamiento del aparato militar, como el mantenimiento especializado, la actualización tecnológica y el suministro de repuestos, dependen en gran medida de acuerdos internacionales y de cadenas logísticas externas. En la práctica, esto significa que una parte importante de la operatividad de las Fuerzas Armadas saudíes está vinculada al apoyo técnico de sus aliados, especialmente en áreas como la aviación, los sistemas de defensa y los equipos electrónicos avanzados. Esta dependencia contrasta con el modelo de otros actores regionales. Países como Irán han desarrollado una industria militar local capaz de producir una parte significativa de su armamento, mientras que Israel cuenta con uno de los sectores de defensa más avanzados del mundo. Arabia Saudita, en cambio, ha optado por un enfoque diferente: adquirir tecnología avanzada en el exterior en lugar de desarrollarla internamente. A lo largo de las últimas décadas, Arabia Saudita ha desarrollado una estrecha relación estratégica con Estados Unidos, basada en cooperación militar, acuerdos de defensa y una profunda interdependencia en materia energética y de seguridad regional. Esta relación se refleja en múltiples niveles, desde la adquisición de armamento avanzado y programas de entrenamiento conjunto hasta la presencia de infraestructura militar y cooperación en inteligencia. Para Washington, el Reino Saudí representa uno de los socios más importantes en el Golfo Pérsico. Además de Estados Unidos, Arabia Saudita mantiene vínculos militares y tecnológicos con diversos aliados occidentales, especialmente en Europa, lo que refuerza su capacidad para integrar sistemas de defensa avanzados y sostener su estructura militar. Dentro de este sistema de alianzas, el principal punto de tensión sigue siendo el equilibrio estratégico con Irán. Ambos países representan modelos de poder muy distintos dentro del Medio Oriente y compiten por influencia política, militar y económica en distintos escenarios de la región. En ese sentido, Arabia Saudita representa un modelo particular de poder militar en Medio Oriente, un ejército altamente equipado, respaldado por importantes alianzas estratégicas, pero cuya eficacia real sigue estando condicionada por su estructura operativa y por el entorno geopolítico en el que actúa. Si te apasiona entender el poder real detrás de las Fuerzas Armadas del mundo, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Esto es Archivo Bélico. Y recuerda, en la guerra, la información es tan poderosa como el arma más letal.